vamos a empezar. Bueno, mis alumnitos, nos vamos con la tercera hora de el curso de biología, pues, ¿no? Y nuevamente les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Nuevamente nos estamos conectando para lo que es seguir con la clase, ¿no? De explicación sobre el reino animalilla, pues, ¿no es cierto? Habíamos estado hablando, pues, ¿no? De los poríferos, ¿no es cierto? De los poríferos. Hablábamos de los poríferos, que es justamente a estos animalitos se les llama, o sea, comúnmente son llamados como esponjas, ¿no es cierto? O también como esponjas de mar, pues, mis alumnitos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen, pues, mira, si tú te das cuenta, o sea, has visto en una imagen, ¿no es cierto? Son como como un tipo, unas esponjitas, bueno, su cuerpo es un poco gelatinoso, ¿no es cierto? Y tienen una gran cantidad de, ¿qué cosa? De de poritos, pues, ¿ya? De poros, como una malagua, así por ejemplo. Mira, claro, y hoy día también vamos a ver el otro grupo, mira mis amiguitos, el otro grupo que tiene que ver justamente, ¿no? Con los celenterios, ¿ya? Celenterios o cinitarios, ¿ya? O cinidarios. A ver, mira, los celenterios, por ejemplo, mis alumnitos, tienen una forma, parece como un saco, ¿ya? Escúchame, Daniel, como un saco, mira. ¿Ah? Y que también, por ejemplo, los cnidarios, como por ejemplo como las medusas, como las anémonas o los corales, todos estos animales son acuáticos, ¿cierto? Y como te dije, pues que tiene la forma de un saco con una sola abertura, ¿no es cierto? Con una sola abertura. Igual también, tienen una sola abertura que por ahí ellos van a absorber también, ¿no es cierto? ¿Absorben qué cosa? Absorben los líquidos, ¿no es cierto? La agua y también los alimentos. Y por ahí también ellos van a hacer justamente, ¿no? Sus necesidades que tienen que ser como todo animalito, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ¿y ellos cómo atrapan, mira mis amigos, cómo atrapan ellos, por ejemplo, a su presa, a su alimento? Tienen unos tentáculos, ¿no? Y con los tentáculos, ¿qué hacen ellos? Atraen, mira, atraen, ¿no? Para poder, ¿qué cosa? Devorarlo, ¿no es cierto? Y que ellos puedan sobrevivir. O sea, con los tentáculos, ellos justamente, ¿no? Pueden atrapar, ¿no es cierto?, a sus presas, les alimentan, mira. En sus tentáculos, mira, niñitos, en sus tentáculos, justamente tienen unas, también, mira, tienen unas células venosas, ¿no? Un veneno, así como un líquido, donde ellos expulsan y justamente rodean toda la parte, ¿no es cierto?, de su boca. ¿Para qué? Para justamente paralizar, imagínate, paralizan auténticamente, ¿no?, al animalito y lo devoran. Pues, mira, mira cómo es su forma de vida de ellos. Por eso decíamos que una de las características, ¿no?, del reino animalilla es muy compleja, pues mira, es muy compleja porque mira su alimentación, cómo hacen ellos. ¿Ah? Claro, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, ellos también, dice, inyectan el líquido, ¿ya? Inyectan el líquido. Ellos también, por ejemplo, toman, ¿no es cierto?, toman el agua, el oxígeno, ¿no es cierto?, que está en toda la superficie del cuerpo. Su reproducción, mira, de estos animales pueden ser sexual y asexual. Sexual y asexual, ¿ya? ¿Qué más, por ejemplo? Pueden, dice, los cnidarios, pueden, por ejemplo, se pueden dividir en dos grupos, mira, ¿ah? Dos grupos. Los que viven en los fondos del mar y los que viven nadando por el mar. Hay algunos que están en el fondo, pues. Parecen unas plantas, están ahí ellos, parecen unas plantitas, están ahí heridos en las rocas. Y otros que están ahí, pues, flotando en el mar, ¿no es cierto? Mayormente estos están, pues, en las aguas, los mares, ¿no es cierto?, de aguas saladas, ¿me entiendes? Y bueno, pues dice que algunos pasan una vida fijo, mira, fijo, ¿ya? Algunas paran fijamente, como te dije, dentro del fondo del mar, y otras justamente están nadando, por ejemplo, como un pólipo, como por ejemplo como una medusa. Las medusas, si ellas sí, por ejemplo, ellas paran nadando, imagínate, ¿ya, mis alumnitos? Entonces, mira, de esa manera estamos hablando, por ejemplo, de un celenterio, pues ya, de un celenterio. Mayormente, pues estos animalitos, mira mis alumnitos, mayormente estos celenterios, como te había dicho, pues justamente, ¿no?
como tienen la forma como de un saco, como una bolsa, ¿ya? Tienen unos tentáculos, ¿ya? Y con los tentáculos, por supuesto que ellos por ahí, por los tentáculos, ellos justamente por ahí, ellos van a captar y tienen un líquido, unas células que expulsan. ¿Y para qué? Para poder atraer, ¿no es cierto? Poder atraer aquí a la presa, a sus animalitos, pues, ¿ya? Entonces, los celenterios son anémonas, son los corales y las medusas. Mayormente tienen un cuerpo, ¿no? Un cuerpo blando, una simetría radial, ¿no es cierto? Con una cavidad gastrovascular y un único orificio, no te olvides, ¿eh? Ellos tienen un solo orificio, que ese edificio, ¿ya? Ellos lo van a utilizar, o sea, como captar la alimentación y también por ahí es una boca, no, mira, ¿entiendes? Mira, por ahí ellos llevan los alimentos y por ahí también ellos defecan, los animalitos, tienen un solo orificio, mira, ¿ves? Y como ellos no se pueden, imagínate que ellos al expulsar, pues, ¿no? Estas, que nos sirven, imagínate cómo por ellos se podrían infectar, ¿no es cierto? Se podrían infectar, imagínate, pero no, pues mira, ellos no se infectan, tampoco no, porque tienen un sistema inmunológico muy, ¿no es cierto? Muy, que tenemos que ellos puedan destituirse, ¿no es cierto?, de estas sustancias, imagínate, ¿ves? Entonces esa es la característica, pero justamente tienen un solo orificio que sirve de boca y ano, ¿ya? Y que está rodeado de tentáculos, ¿no es cierto? Y los tentáculos poseen muchas vesículas, ¿ya? Urticantes, o sea, como un veneno, pues, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para paralizar y capturar a sus presas. Algunos son carnívoros, por ejemplo, como un pólipo, ¿no es cierto? Como una medusa, por ejemplo. Los pólipos tienen, por ejemplo, su cuerpo, tienen como de un saco tubular, viven fijos a los fondos marinos, ¿ya? Y las medusas tienen un cuerpo, mira, las medusas tienen una forma de cuerpo de un paraguas, ¿ya? Ellos viven flotando, mira, niños, ellos viven flotando, ¿dónde? Viven flotando, ¿no es cierto? En justamente en los fondos, pues, ¿ya? En los fondos marinos, ¿ya? Cuando también te explicaba, por ejemplo, mira, de un porífero, ¿ya? Los poríferos también son animales acuáticos, ¿no es cierto? Y tienen una organización muy sencilla y carecen de órganos, ¿entiendes? Carecen de órganos y aparatos. A los poríferos realmente se le llaman esponjas o esponjas de mar, ¿no es cierto? También estos animalitos tienen, mira, también tienen la forma, también casi parecido como de un saco, ¿ya? Como de un saquito, por ejemplo, ¿ya? No te olvides. Y se dicen poríferos, ¿por qué? Porque en sus cuerpos tienen una gran cantidad de orificios, ¿no es cierto? De poros. Y estos viven fijamente, ¿no es cierto? Fijos al sustrato de arena, por ejemplo, o también de las rocas. Ahí justamente ellos pueden vivir, pues, mis alumnitos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a compartir, pues, mis alumnitos, vamos a compartir para que ya podemos ver también, ¿no es cierto?, qué nos dice, qué nos dice en lo que es en la diapositiva, pues, ¿no es cierto? Vamos a ver qué nos dice. A ver, muy bien. A ver, chicos, coméntenme si están ustedes ahí compartiendo en su pantalla. A ver, confirmen, por favor. Mm, ¿Están ustedes Sí, ahí? profe. Ok, muy bien, Jesucito. Muy bien, Jesús. Muy bien. Entonces, ya estamos acá, pues, mis niños. Estamos acá. ¿Ah? Cementerios. Entonces, los cementerios también dije que son invertebrados, es una simetría radial, acuáticos, marinos, y la mayoría de estos cementerios se van a crecer. ¿Por qué? Porque tienen una forma, mira, una forma de un saquito, pues, ¿ya? Un saquito. Su cuerpo tiene una cavidad central, la cavidad gastrovascular, dice, que se comunica con el exterior de una sola abertura. Te dije que tienen un solo orificio, y esto sirve a la vez de boca y también de ano, y que está rodeado de una gran cantidad de tentáculos. En sus tentáculos, justamente ellos expulsan o tienen unas células que paralizan a quién, justamente a otras especies más pequeñas, pues, ¿ya?
Los cementerios, mira, mi niñito, los cementerios, mira, ahí hay algunos que viven adheridos en los fondos marinos. Ahí están como un saco, como una planta. Y ya hay otros, por ejemplo, que están nadando, están flotando. Por ejemplo, esta, mira, esta es una medusa. ¿Eh? Una medusa, mira, mira sus tentáculos que tiene, mira, ¿eh? Mira, en estos tentáculos, ellos por ahí, pues, expulsan o tienen, por ejemplo, ¿no? Un líquido, pues, ¿ya? Donde paralizan ¿no? A otros animales más pequeños, pues. Y esto, por ejemplo, son los pólipos, mira, mira los pólipos. Los pólipos están adheridos, mira, en los fondos marinos, ¿ah? En la roca, por ejemplo, en la arena. Ellos sí están al fondo, están ahí, pegados. En cambio, otros flotan, ¿ya? Entonces, dicen los cementerios, si se segregan una sustancia urticante que justamente genera, pues, va a generar una picazón y cuya misión de este animalito es tanto para qué, tanto para su defensa de quién, de los depredadores, ¿me entiendes? ¿Ah? Los depredadores que, por ejemplo, estos sirven, mira, como un ataque, mira, para que ellos puedan defenderse, o también para que ellos puedan capturar, ¿me entiendes? A su presa y puedan sobrevivir, mira. Mira, mira, pues cómo ellos, cómo hacen, ¿no? Cómo, mira, cómo su forma de vida, cómo se alimentan, cómo también están a las defensivas. ¿Para qué? Para que otros animales no lo puedan depredar, o sea, no lo puedan también de repente capturar así, por ejemplo, ¿no? Entre sus especies, pero como te comenté hace un momento, están, por ejemplo, los pólipos. Esto es un pólipo, por ejemplo, ¿ya? Esto es un pólipo que vive en los fondos marinos, ¿ya? La medusa, ellos sí están ahí, por ejemplo, están flotando. El coral, las hidras y las anémonas marinas. ¿Ya? Todo esto pertenece, mis niños, pertenece justamente no a lo que es a un cementerio o cnidarios, ¿ya? O cnidarios. Muy bien. Una vez que hemos visto ya un porífero, hemos visto un cementerio, ahora vamos a ver, pues mis niños, ahora vamos a ver a otro grupo de los invertebrados, pues, hermanitos, ¿ya? Nos estamos refiriendo, mira, al grupo de los gusanos, mis niñitos, a los gusanitos, pues, ¿ah? Como tú ves, mira, los gusanitos, los animalitos, los gusanitos son muy invertebrados porque son animales que tienen el cuerpo blando, ¿no es cierto? Tienen una forma muy alargada, ¿ah? No tienen, no, sin cabeza, pues, diferenciado, no se pueden diferenciar. Y con órganos de los sentidos, que no poseen un esqueleto, son invertebrados, o sea, no tienen ni patas siquiera. Algunos pueden vivir, mira, algunos viven en las aguas, por ejemplo, viven en la tierra. ¿Ah? Mira, ¿por qué? A ver, ¿por qué tú crees que a veces, mira, mis niños, ¿por qué tú crees que también, por ejemplo, en las aguas, en los ríos, a veces, en las acequias, por ejemplo, hay por ejemplo, ¿no? De los excrementos, por ejemplo, ¿no? Mira, de los excrementos, por ejemplo, ¿no? Eso al mar, pues, ¿no es cierto? A las aguas, o a los ríos, por ejemplo, ¿no es cierto? Se desintegran, pues, se desintegran y se van formando, pues, mira, se van formando pequeñas larvitas, unas larvitas pequeñísimas, imagínate, que hay a veces mucha gente dice que toma pues el agua así, el agua cruda, o sea, todo el líquido, toda agua, hay que hacerlo hervir, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder pues justamente no eliminar una gran cantidad pues no de sustancias, microbios que están en las aguas, ¿ah? Por eso las aguas, así vengan las aguas de Sedapal, que hagas tu caño, esas aguas no sirven para tomar directo, hay que hacerlo hervir, pues, ¿ah? Hay que hacerlo hervir. Pero a veces hay mucha gente, a veces no, por ejemplo, ¿no? Que a veces toma el agua así nomás del caño directo, o por ejemplo de una sequía, ¿me entiendes? Imagínate cuántas personas, o cuántos, imagínate cuántas cosas se expulsan, pues, se expulsan, imagínate, ¿no? Ahí en las aguas. ¿Ah? Muy bien, entonces son los gusanos, pues, ¿no? Los otros son los animalitos más blandos, más pequeñitos, son alargados, ¿no es cierto? No tienen una cabeza que se puedan diferenciar. Ahora, dentro de los tipos o las clases de gusanos, escúchame, Exxon, escúchame por amor de Dios, después te pregunto, no te quedes ahí, pues ahí, mudo por amor de Dios, ¿ah? Entonces, en los tipos de gusanos, mira, tenemos, por ejemplo, los anélidos, ¿ya? Tenemos a los anélidos, tenemos a los nemátodos, tenemos aquí a los platelmintos, ¿ya? Anélidos, nemátodos y platelmitos. Ya, mira, por ejemplo, en un anélido, por ejemplo, tenemos a una lombriz de tierra, ¿ya? Una lombriz de tierra. Estos anélidos
Por supuesto que tienen el cuerpo dice redondeado, ¿ah? Medio redondeados, y tienen una gran cantidad, o están divididos en anillos, así, unas líneas, ¿entiendes? Si estos anélidos ya existen o están en las aguas dulces o también en el mar, ¿me entiendes? Están en las aguas dulces, en los ríos, por ejemplo, en los lagos, ¿ah? En el mar, por ejemplo, ¿ah? Y tienen ellas formas, ¿no es cierto?, de vida libre. O otros, por ejemplo, viven en el fondo del mar, o incluso dice a otros animales. ¿Ah? También dice, existen, por ejemplo, anélidos unisexuales. ¿Ah? Dice, la mayoría son, ¿qué cosas? Son hermafroditas. O sea, tienen los dos sexos, ¿no es cierto? En el mismo individuo, mira. Mira cómo es su forma, ¿ves? Su forma de estos animalitos. Dice, son hermafroditas, son justamente, ¿por qué? Porque tienen justamente los dos sexos en el mismo individuo. ¿Ah? Algunos, por ejemplo, como la lombriz, ¿ah? Se alimentan de qué, mis niñitos? Se alimentan de las partículas orgánicas, por ejemplo, de la tierra. Mira, o sea, en la tierra, por ejemplo, los suelos, hay partículas que se desintegran, ¿no es cierto? Y eso justamente sirve, ¿no es cierto?, para la alimentación de estos lombrices, porque los lombrices paran no sumergidas dentro, por ejemplo, de las tierras. Ahí paran en las partes húmedas, imagínate. ¿Ya? Y otros, mira, y otros, por ejemplo, dice, y otros se alimentan, por ejemplo, no incluso también de sangre, chupan la sangre, imagínate. Como por ejemplo, mira, ahí está la sanguijuela, ¿no es cierto?, que vive en las aguas dulces, y tenemos, por ejemplo, también las sanguijuelas, ahí se repite, ¿ya? Las sanguijuelas de agua dulce que viven ellas, por ejemplo, ¿ya? No se olviden, pero no se olviden. Muy bien. Tenemos un anelio, ¿ya? Un anelio, acá, por ejemplo, tienes un anelio, ¿ve? Una lombriz de tierra, ¿me entiendes? Mira cómo es, ¿no? Media redonda, mira. Mira. Y aquí, mira, tienen una gran cantidad mira, de anillos divididos, ¿no es cierto? Y como que no tiene una cabeza que se pueda diferenciar, pues imagínate. ¿Ah? Y la alimentación de este anélido se alimentan de las partículas desintegradas, ¿entiendes? Y también, por ejemplo, por ejemplo, si viven en las aguas, pues, ¿no? Mira, viven en las aguas, tanto aguas dulces como aguas saladas. Hay algunos que son hermafroditas, o sea, tienen el mismo sexo, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un políqueto, un políquetos, ¿ah? Mira, es una sanguijuela, pues, pequeñitos. Muy bien, vamos a seguir viendo la tercera y última. Acá tenemos, por ejemplo, un nemátodo, pues, mira, uno más, más larguito, pues. ¿Ah? Mira su diferencia. Los nemátodos justamente poseen un cuerpo sin segmentos. Mira, esto no tiene, pues, no tiene anillos, como tenía, pues, no, justamente un platelmitos. ¿Ah? Mira, en cambio, este sí tiene, pues, perdón, un anhelo sí tiene, por ejemplo, un anillos. En cambio, un nematos no tiene, pues. ¿Ya? Mira, no tiene, pues. No está dividido en partes. Muchos de ellos, por ejemplo, son de vida alegre, también igual, ¿no es cierto? Mientras que otros son parásitos, ¿me entiendes? Son parásitos. Otros viven, por ejemplo, se adhieren, paran pegados, por ejemplo, ¿no es cierto? En una planta, por ejemplo, de un animalito, o por ejemplo, también son huéspedes, mira, huéspedes humanos, ¿no es cierto? Y ahí se pueden, para sobrevivir y pueden reproducirse, mira. ¿Ah? La reproducción de un nemátodo es variable, es muy variable y existen algunos nemátodos, mira, terrestres que también son hermafroditas, o sea, tienen los dos mismos sexos, ¿entiendes? Hay algunos nemátodos que son carnívoros, o sea, se alimentan, por ejemplo, otros que se alimentan de raíces, de vegetales e incluso de algas y bacterias. ¿Ah? Las especies marinas, por ejemplo, ¿me entiendes? Hay algunos nemátodos que se alimentan, son carnívoros, otros se alimentan de raíces, de las plantas, ¿no es cierto? Algunos que es de las bacterias y las algas, por ejemplo, de las algas que viven, por ejemplo, en los fondos marinos. ¿Mm? Y por ejemplo, mira, cuando hablamos, por ejemplo, de un platelmintos, ¿ya? Un platelmintos, por ejemplo, estos platelmintos son conocidos como ¿qué? Como los gusanos planos, ¿no es cierto?
y se caracterizan porque estos sí tienen un cuerpo alargado, ¿ya? Tienen un cuerpo alargado y algunos también, por ejemplo, son de vida alegre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque buscan su, ¿qué? Su alimento, pues. Por ejemplo, como las planarias y otros parásitos como la teña, por ejemplo, mira. ¿Ah? Por ejemplo, estos animalitos carecen, dice, de un aparato respiratorio circulatorio, pero sí poseen un aparato digestivo, ¿ah? Que ellos justamente ocupan la mayor parte, ¿no es cierto?, del cuerpo, que lo constituyen en un sistema gastrocirculatorio, ¿no es cierto? También te comenté, pues, ¿no? Hace un momento que la mayoría de estas especies son hermafroditas, ¿no es cierto? Porque tienen los dos mismos sexos. ¿Mm? Muy bien, aquí, por ejemplo, te he hecho un cuadro, ¿no es cierto? Mira, por ejemplo, ¿cómo se reproducen? Sé que algunos son huéspedes, ¿ah? Son huéspedes, por ejemplo, ¿no? Que viven, por ejemplo, en el ser humano, por ejemplo, ¿ya? Porque están parasitándose, pues, mira, ¿me entiendes? Mira, por ejemplo, aquí tenemos al ser humano, pues, ¿no es cierto? Mira, ¿ah? Acá tenemos al ser humano, pero ¿qué ha pasado de este ser humano? Pues, de repente ha tomado un líquido, pues, de un agua, de una sequía, de un río, ¿ah? Y ha tomado el líquido, ¿y qué pasa con este líquido? Pues, se filtra, ¿no es cierto? El líquido llega a dónde? Llega por el torrente sanguíneo, pues, ¿ah? La sangre, pues, niños, ¿me entiendes? Como esto está haciendo un recorrido, mira, mira, se va a reproducir sexualmente, mira, se reproducen ellos adentro, se van a reproducir el embrioncito, ¿no es cierto? Como haya hecho un camino, ha hecho mira, ¿eh? ¿A dónde ha llegado? Llega a tu intestino, pues, ¿entiendes? Ahí se mezcla con quién, con los alimentos, pues. Llega al intestino humano y luego, mira, los embriones salen del cuerpo, mira, hay algunos que se expulsan, pero los expulsamos, ¿entiendes? ¿Ves? Una vez que ha llegado por acá por el torrente sanguíneo, se han reproducido, llega por el intestino, ¿no es cierto? Llega por el intestino el grueso y luego viene por el delgado y el grueso, ¿no? Por el grueso donde justamente están todos los componentes que nos sirven, ¿no es cierto? Muy bien. Y mira, los embriones salen de dónde? Salen del cuerpo, dice, mira, se expulsan en las heces, ¿me entiendes? A ver, imagínate. ¿Ah? ¿Qué pasaría? Imagínate que esas aguas que justamente los desechos, ¿ah? Aguas que ya no nos sirven, ¿no es cierto? Imagínense. Mira, si llegan al agua, se convierten en qué? En larvas. Mira, se convierten en larvas nadadoras, están en el agua ahí, pequeñísimos, ¿ya? Pequeñísimos. Entonces, es un huésped intermedio que se reproducen sexualmente, ¿entiendes? Entonces, la larva, dice, mira, sale del caracol hacia el agua, ¿para qué? Para reiniciar el ciclo nuevamente. ¿Mm? Entonces, el huésped primario, mira, infecta atravesando la piel expuesta, ¿ves? Entonces, así es mira, ¿no? De los desechos, pues, ¿ya? De los desechos ¿no? del ser humano, pues, donde van justamente, ¿no? Se reproducen, llegan justamente al intestino, donde lo vamos a expulsar, ¿no es cierto? Los embriones se salen, se expulsan y justamente se van a dónde, se van a las aguas, a los ríos, pues, mis hermanitos, ¿ves? Hasta ahí llegan allí estos animalitos, pues, mis niñitos, ¿ves? Entonces, esa es la clase del día de hoy que hemos estado, pues, justamente, estamos explicando, ¿no? Acerca, ¿no? Del reino animalilla, ¿no? Estamos hablando de los invertebrados, estamos en el grupo ya de los cnidarios, ¿no es cierto? O celenterios, y estamos viendo los gusanos y la clasificación o partes, ¿no es cierto?, de un gusanito, pues, ¿ya? O los tipos de gusanos, perdón, ¿ya? O los tipos de gusanos. Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos un anélidos, tenemos un nematos y un platelmitos. Esos son los tipos de gusanos pequeñitos. Entonces, cuando decimos, o cuando se está explicando, por ejemplo, de un cnidario, ¿ya? Un cnidario o celenterio, mira, como por ejemplo, como poríferos, los poríferos tienen adheridos a su cuerpo, tienen una gran cantidad de poros, unas aberturas, que por esas aberturas captan, ¿no es cierto?, el oxígeno, el agua, ¿ya? Para poder sobrevivir.
tienen una sola, mira, un poríferos, no estoy explicando, ¿eh? Un poríferos tiene, por ejemplo, ¿no? Tienen, por ejemplo, ¿no? La particularidad, ¿no es cierto?, que ellos expulsan, por ejemplo, como un líquido, pues, ¿ya? Un veneno, pues, ¿ya? Tienen una sola abertura también, ¿ya? Tienen una sola abertura. También se le conoce como esponjas o esponjas de mar. Los poríferos son se llama tu pico Jesús, son los animalitos más evolucionados, más antiguos, ¿ah? Muy pequeñísimos, antes que evolucionen los mamíferos, pues ya, mira, cuando decimos, por ejemplo, de un cnidario, cuando hablamos de un cnidario o celenderios, son los animales que tienen, por ejemplo, tienen la forma de un saco. ¿Eh? Algunos, mira, algunos viven en los fondos del mar, ¿ya? Algunos viven en los fondos del mar, como parecido como unas plantas que están ahí dentro. Otros, por ejemplo, están flotando, ¿ya? Tienen tentáculos, ¿ya? Y esos tentáculos sirven para qué? Para poder también hacer el nado, poder desplazarse. Y en esos tentáculos tienen también como un líquido, ¿no es cierto? Para que no los puedan depredar, ¿no? O sea, no lo pueden cazar otros animales. ¿Ves? Mira, es un celenterio socinidario, pequeñitos, ¿ya? ¿Qué más decíamos, por ejemplo? También hablamos, por ejemplo, de los gusanos. Los gusanos, pues, tienen justamente, ¿no? Algunos son planos, o son alargados, o son medio redondos, ¿no es cierto? Hay algunos que tienen, por ejemplo, su cuerpo está en anillos, ¿ah? Hay algunos que viven, por ejemplo, ¿no? Viven en las aguas, otros viven en las tierras, como topos, por ejemplo, ¿ah? Vienen sumergidos en las tierras y se alimentan, ¿no? De las sustancias que hay, por ejemplo, en las tierras. Dentro de los tipos de gusanos están, por ejemplo, los anélidos, los nematelmitos y los platelmitos, ¿ya? Los platelmitos. Muy bien. A ver, espero que me hayas podido entender, pues, ¿no? La explicación que te puedo dar, pensamientos. A ver, ahora sí, pues voy a hacer preguntas, a ver si ya has estado atento. ¿Sí? A ver si estado atento. A ver, Ángelo creo que ya se fue, no sé qué pasó con Ángelo. ¿Qué profesor? No me puede Ángelo, ver ya que mi luz está apagada. que estás en un sitio donde no hay luz, no entiendo. Estarás en un cuarto que... ¿Por qué no prendes la luz, chiquito? Prende la luz o no sé. ¿Ves acá, por favor, si se ve? Ahora sí no se me puede ver. Te veo ahí, pero ya poquísimo te veo. ¿Y por qué te fuiste antes de la clase? ¿Eh? ¿Has salido de la clase? Yo estaba ahí en la clase. No, no has estado porque yo te vi, yo estaba bien. Y te estaba tomando horario y no estabas. ¿Me puedo ir al baño? ¿Ah? Así que estoy tomando también la asistencia, mis niños, ¿ah? No se vayan antes de clase, no se vayan. Y si tienen algún problema con su internet, pues no sé, por lo menos que avisen, pues, para yo poder tomar en cuenta, porque yo veo que te sales de la clase, entonces quiere decir que ya te fuiste, pues. ¿Mm? Así que por favor. A ver, Ángelo, ¿qué has podido tú, a ver, entender de la clase de hoy día que te está, pues, justamente? Mm, A ver, ¿Qué puedo entender? vaya rápido, Aison. A ver, Ángelo, ¿qué has podido captar de la información que te he podido? Sobre los anfibios, o sea, como por ejemplo de la oruga, de la oruga que sale del caracol, así que tiene que ir al agua para reiniciar, o sea, para reiniciarse todo. A ver, a Y ver, a ahora va ver, a a ser ver, un a ver, a ver. caracol. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Angelito, no, pues yo no he hablado de ningún tipo de anfibio, no estamos todavía hablando de anfibio. En un inicio de la clase, en la primera hora, sí dice como, a ver, como a ver, como explicación, pero es cierto, no a un inicio de la clase, pero en este momento no he hablado de ningún anfibio, estamos hablando de otras clases de invertebrados. ¿Eh? En la primera dice Ok. una introducción, ¿no es cierto?, de cómo estaban conformados, ¿no es cierto?, el reino animalilla. Pero ahorita estamos hablando del tema de los invertebrados, ¿ya? ¿Y quiénes están en el grupo de los invertebrados? Estaban los Ah, poríferos, el estaban los caracol. cnidarios, ¿ah? O celenterios, gusanos, artrópodos, ¿ves? A ver, a ver, Jesús, a ver, ¿qué me puede decir acerca de la explicación del que te he estado hace un momento, pues, informando? ¿Ve? A ver, Jesús, ¿qué ha podido captar usted? ¿Qué son cnidarios, Ere? O celenterios? ¿Qué, qué forma tienen a ver los celenterios? Jesús. A ver, Jesús. ¿No estuvo atento Jesús en la clase?
Ay, Dios mío. A ver, Dagne. No sé si Dagne tiene la clase. Dagne, ¿se encuentra en la clase? Dagne, creo que se fue a dormir. Andrew, a ver, ¿qué nos puede decir de la clase de los celenterios? Que la mayoría se caracterizan por tener un cuerpo en forma de saco. De saco, muy bien. ¿Dónde viven estos animalitos? ¿Dónde viven? ¿O cómo es su forma de vida? ¿No? A ver, los cnidarios o celenterios. A ver, Daniel, si le puedo ayudar a Andrew. ¿Dónde viven? A ver. ¿Ya regresó Exxon? Profesor, Daine, ¿qué le pasa, niña? No está en la clase. Estoy que le pregunto eso un rato y no sé qué pasa con... profesor, he tenido problemas con mi internet, con mi mouse que se había desconectado y con mi parlante. Oh, por el amor de Dios. A ver, Angelo. Sí, profesor. A ver, ¿qué más hemos hablado acerca de los celenterios o cnidarios? A ver, ¿qué más hemos Sobre hablado? Pues, los órganos. órganos. A ver. ¿Dónde viven estos, a ver, Angelo? ¿Dónde viven estos celenterios o cnidarios? ¿Dónde viven? A ver, ¿Eh? No lo ¿dónde escuché bien, viven? no lo escuché bien. ¿Dónde viven? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿De qué estamos hablando, Angelo? No, profe, que no lo escuché bien. ¿Dónde ven qué cosa? Es que está moviendo no mueva su micro, pues no mueva su cámara. No sé qué le pasa a usted, niño. A ver, Exxon, ¿dónde viven estos animalitos? ¿Dónde viven? En un lugar muy pequeño, Muy pequeño. ¿Cómo que? A ver, como por la selva, ¿perdón? como por la tierra. Por la tierra. ¿Pero en qué momento yo he dicho que un cnidario o sedentario vive por la tierra? ¿Mm? Muy mala. Eymar, Vive, pues, hay algunos que viven en los fondos del mar. Viven hacia los fondos. A ellos tienen parecido como un saco, como una planta, viven ahí. Otros que viven, por ejemplo, que viven nadando, flotando. ¿Ah? No te olvides, pesijito. No estás atento, pues. Jesús, ¿qué está haciendo usted ahí? Jesús, usted no está atento, por eso cuando le pregunto nada me responde. No sé qué está haciendo. Está dibujando, parece. No se olviden también que estos animalitos tienen unos tentáculos, ¿ya? Unos tentáculos que eso les ayuda justamente a poder ellos desplazarse, pues. El desplazamiento y también para que ellos puedan, ¿cierto? Atraer, ¿no es cierto?, a sus presas, se alimentan. Y también ellos, por ejemplo, también tienen como un líquido, ¿cierto? Para que no los puedan depredar, pues. O sea, otros animales más. ¿Qué más tiene? Los sedenterios, por ejemplo, tienen una sola abertura, un solo orificio que sirve de boca y ano, pues. ¿Ya? Tiene una cloaca. Ujú. Ya, pues, de eso te he dicho, pues. Después hemos hablado de los gusanos. Los gusanos también te expliqué que justamente normalmente algunos son aplanados, otros son redondos, ¿no es cierto? Tienen anillos, viven en las aguas, también viven, por ejemplo, en la tierra. Y los tipos de gusanos, tenemos, por ejemplo, los anélidos, ¿ya? Los platelmitos y los nemátodos pepinillos. ¿Ves? Esos son, ¿no es cierto?, los tipos, pues, ¿no es cierto?, los tipos de gusanitos, pues, anélidos, nematos y platelmitos. No te olvides, pues. Hay algunos que son parásitos, ¿no es cierto?, que viven, por ejemplo, ¿no?, en organismos, pues, como por ejemplo los oxuros, pues. ¿Ah? Los oxuros, pues. ¿Ves? Esos también viven, por ejemplo, ¿no? Viven en el cuerpo humano, por ejemplo. Los oxuros, por ejemplo, ocurren, por ejemplo, mira, los oxuros, por ejemplo, están, eh, por ejemplo, mira, se alojan, mira, se alojan en la parte final, por ejemplo, ¿no? ¿no? del ser humano. Por ejemplo, hay algunos niños pequeños a veces que
muchos les pica, pues, ¿no es cierto? Tienen un escozor, ¿no es cierto? En las partes, por ejemplo, ¿no? En las partes, por ejemplo, no de donde tú hacen las deposiciones, pues, la defecación, ¿entiendes? Entonces, en esa parte, en esas partes, se alojan ahí, por ejemplo, los oxiuros, ¿entiendes? Por eso que a veces el niño está tiene un escozor, está que se rasca. ¿Por qué? Porque se alojan ahí. Mayormente esos oxiuros se alojan, dicen, pues, en las noches, ¿no es cierto? Y está ahí, pues, que les escoce, pues, niñitos, ¿ya? Muy bien, niñitos. Entonces, así todo de mi parte, pues, el día de hoy. Espero que ya, pues, estudies. Para la próxima clase estés un poco más atento, pues. Entonces, chicos, eso es todo de mi parte. Y nos vemos el día de mañana, ¿ya? Que tengan, pues, chicos, un excelente día, chicos. Chao, chicos, nos vemos. Cuídense mucho, por favor, ¿ya? Nos vemos, chicos. Chao, chicos, nos vemos con todos. Chao.